El maestro Toñón es está estudiando doctorado en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul y está realizando una estancia doctoral en la Universidad de California en San Diego con el profesor Tom Shordas. El tema que va a presentar ahora es muy cercano a lo que estamos discutiendo dentro del marco de nuestro proyecto con la CID, los Centros Evangélicos de Rehabilitación, y creo que es una gran oportunidad para comenzar a discutir un poco más respecto a la relación que se establece entre diferentes sistemas, lógicas, principios para atención a la salud. Entonces, sin más, vamos a dejarle la palabra al maestro Toñón. Rodrigo, tienes aproximadamente media hora, 40 minutos, el tiempo que requieras para hacer tu presentación, sobre todo para después poder tener una discusión con todos los presentes respecto a estos temas. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar diciendo que es un gusto muy grande estar aquí con ustedes porque no conocía personalmente, pero sí conocía virtualmente y también algunos conocidos próximos y comunes, ¿no? Como René de la Torre y Cristina Zúñiga, siempre me decían que tienen que conocer el grupo de Colette porque tiene todo que ver con qué está haciendo ahí, con qué están haciendo en Tijuana, y por esto me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, también tengo que empezar diciendo que si no comprenden algo que hablan en español, me digan, ¿no? Porque yo que es un portuñol, algunas palabras me salen, me escapan, pero si no comprenden, me digan, ¿no? Por favor. Y en algún momento voy a pedir para que Gloria lea una parte del texto, porque si hago en español voy a ser muy lento, ¿no? Y es solo una pieza. Este título que se propone muy largo, ¿no? Espiritualidad, ciencia y cura en la oferta de terapias alternativas y complementarias en el Sistema Único de Salud brasileño, se propone así porque yo quisiera hacer aquí como una presentación general de mi pesquisa, de mi investigación, y también una presentación específica sobre uno de los casos que he investigado, ¿no? Por esto voy siempre a cambiar en este plano más amplio de la investigación general y también este plano más específico. Y quisiera decir también que la literatura mexicana sobre terapias alternativas y sobre prácticas de salud fue una literatura muy importante para la propia concepción de este proyecto de doctorado. Por esto siempre cuando pensé en ir hasta San Diego para ese doctorado, esto fue escogido también por la posibilidad de trocas y cambios con este contexto, ¿no? que es la California, que es la Baja California, que proporciona estar en Estados Unidos y también discutir América Latina con mucha fuerza, ¿no? Y quiero empezar diciendo que, como haciendo una explanación más general, en los años 80 y 90 nosotros vemos en las ciencias sociales de la religión como que un boom de estudios sobre terapias alternativas, ¿no? Esto se pasó como este boom veo también asociado, involucrado con otro boom que fue los estudios sobre nueva era y nuevo movimiento religioso. Estos estudios como que nos acostumbraron la mirada y una relación un poco que ya pasó un poco desgastada y que esto quiero decir después, que asocia terapias alternativas y nueva era y nuevo movimiento religioso. Como estos estudios de 90 y 80 nos hicieron asociar siempre cosas como yoga, como florales, terapias orientales con nueva era, ¿no? Esto no es que estaba mal en algunos contextos, pero también tengo que reconocer que parte del principio de reflexión para este proyecto surgió como de un incómodo, ¿no? Porque sentía que hace 30, 20 años que estamos diciendo e investigando esta terapia y diciendo lo mismo, ¿no? Empezamos diciendo sobre la origen en California, en Esalen, qué sé yo, y ahí
se fue expandiendo la globalización, pero nada pasó en estos 30 años, ¿no? ¿Qué pasó con esta terapia? ¿Qué pasó con las personas que hacen estas prácticas? Están aún haciendo las mismas referencias, ¿no? Estas fueron, por un lado, algunas preguntas que empecé a reflexionar, ¿no? ¿Por qué no estamos haciendo ponderaciones de otro tipo de problematizaciones cuando nos deparamos enfrente de esta terapia? Este lado más teórico también veo acompañado, se dice acompañado, por una percepción más empírica, que fue la percepción de que esta terapia estaba cambiando de estatus, ¿no? Como en Brasil, por ejemplo, podría leer esto en las entrelíneas de los trabajos, pero no como el foco de trabajo. Empezó a surgir sindicatos de terapeutas holísticos. Estas terapias fueron para las universidades. Políticas públicas de varios tipos pasaron a hablar sobre terapias alternativas, pero las investigaciones solo pasaban como lejos de esto. Traje aquí una de las cosas que fue para mí muy emblemático. Esto es una tarjeta de los sindicatos de terapeutas holísticos de São Paulo. Enfrente, ahí hay un chip, una cosa así, cartera de terapeuta holístico credenciado, y detrás de la tarjeta las terapias que ellos está habilitado a practicar. Bueno, delante de esto, aún hace sentido solo hacer referencia a la California, hacer referencia a este contexto muy esotérico de que los terapeutas estaban supuestamente reivindicando. Y también empecé a ver en mi universidad, la universidad de otro estado, otro departamento de Brasil, como eventos, seminarios sobre prácticas integrativas y complementarias en salud. Y ahí hay un punto que creo que nosotros podremos reflexionar juntos, que son pequeños cambios de palabras, ¿no? Y que implican cambios muy largos, ¿no? Poco a poco, estas terapias dejaron de ser terapias alternativas, pasaron a aparecer como terapias holísticas y más limpio, ¿no? Más como higienizado mismo, prácticas integrativas y complementarias. Bueno, ahí delante de este cartaz y de este evento, ¿qué quieren decir? ¿Qué está pasando? Que dejaron de llamar prácticas alternativas y pasaron a terapias alternativas y pasaron a decir prácticas, no terapias, integrativas y complementarias. Algo pasó ahí, ¿no? Bueno, esto fue como en un primer momento de espanto, ¿no? De interés, de creación de interés por este tema. Y así yo puedo decir que mi mayor interés es este proceso de institucionalización de terapias alternativas, ¿no? Este proceso que hace como esta higienización y también incorporación en sistemas que no siempre imaginamos tener esta terapia y pasar a tener hace como 10 años. Así que el tema mayor de mi investigación es este, la incorporación de terapias alternativas en los sistemas de salud pública brasileños. La primera pregunta que me hice es ¿cómo esto es posible? ¿No? ¿Qué capítulo perdí que esto se pasó a ser posible? ¿No? Y bueno, tengo que decir algunas cosas sobre el sistema de salud pública brasileño que es diferente de otros lugares. El SUS, así voy a llamar, porque el sistema, la sigla, es gratuito y universal. Ello tiene una administración federal, por lo tanto hay dinero de los departamentos de la ciudad, pero la principal organización como sistema es federal. Por esto, la estructura administrativa, cómo va a ser el proceso de entrada en el hospital, ambulatorio, cirugía, todo, esto está padronizado en todo el país. El sistema es gratuito y universal para todos. Si ustedes mexicanos
en Brasil y pasa algo, serán atendidos por el sistema. Y para nosotros igual, no tenemos que pagar nunca por esto, ¿no? No es como un impuesto, en algún país es así, ¿no? Por lo tanto, la incorporación de terapias alternativas en los sistemas de salud público puede, de noche para día, esta terapia para 200 millones de personas, ¿no? Son políticas que ascenden esta posibilidad como inmediatamente. Es claro que no es todo el país, que la distribución es igual, que no hay problema, es obvio, ¿no? Pero hay la posibilidad. Y lo que acompañé es esto. En 2016 empezó a tener en Brasil, antes de esto, pero en 2016 como certificado, muchas políticas dirigidas a terapias transformativas o cosas del tipo. Por ejemplo, la principal, y este es podría decir, objeto, ¿no?, de investigación, es la Política Nacional de Prácticas Integrativas y Complementarias. Esta política oficializó la oferta y como promovió con concursos para poner adentro especialistas 5 terapias, ¿no?, oficialmente. Después digo que hay de no oficial, ¿no? Homeopatía, medicina tradicional china, sobre todo acupuntura, fitoterapia, termalismo, que es aguas termales, y medicina antroposófica. Estas 5 terapias fueron como habilitadas en el sistema. Pero claro que junto con ellos vinieron otras, porque como saben, estos especialistas y terapeutas no son capacitados solo en una cosa. Ellos tienen una oferta muy amplia de terapias, de posibilidad de tratamiento. Por esto, quien es habilitado para hacer como medicina tradicional china también hace Reiki. ¿Se dice Reiki? ¿No? ¿De manos? Y por esto, cuando esta persona fuera contratada, oficialmente hacía una cosa, pero también hacían otras, ¿no? Y junto con esta política, desdobrando y precediendo también otras políticas, como la política de fitoterapia en sistemas de salud. Esta política prevía como desde la implementación de hortas medicinales, de plantas, hasta el procesamiento mismo de este medicamento. Bueno, delante de esto, lo que intenta reflexionar es sobre cómo la inscripción de estas terapias alternativas en el contexto de salud pública brasileño, salud pública mismo, nos pone otro horizonte de cuestiones, ¿no? Nosotros somos como jugados a reflexionar sobre otros puntos que delante de terapias alternativas como ofertadas en este contexto esotérico no mirábamos. Por ejemplo, la relación de esta terapia con la medicina oficial, con la ciencia, cómo esto pasa a ser reconocido, cuáles son los procesos de certificación científico, y más, cómo se escoge una terapia y se excluye otra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que puede certificar que el Reiki puede estar adentro y la cromoterapia puede estar afuera, ¿no? ¿Qué hay ahí, no? Estas fueron preguntas que empecé a hacer de esta política y sobre todo a partir de este mote, de esta idea general que produce esta inscripción, que produce y que ha producido por ella, ¿no? Cuando está inscripta, ¿qué pasa? Y bueno, este es un primer punto que gustaría de subrayar. Y el segundo punto es que voy a decir sobre esto porque creo que sea una posibilidad de diálogo con ustedes, que es cómo hacer una investigación con un sistema que se queda muy interesante por esto para hacer investigación, pero muy difícil también,
que se puede para todo el país, ¿no? ¿Cómo investigar una política de salud? Digo, tenía el cuaderno, este libro, en mi frente, ¿no? Y 200 millones de personas, qué sé yo, cuántos millones de hospitales, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y ahí creo que hay un movimiento general en algunos estudios, que es hacer no solo investigaciones multisituadas, pero también podríamos decir como multiniveles, ¿no? Porque estoy interesado en la producción científica sobre estas terapias, pero también estoy interesado en esta política, cuáles son las palabras que están ahí. Y también estoy interesado en lo ambulatorio, en lo hospital, cómo la persona recibe, en esta cosa más específica, ¿no? Que está pasando en lo cotidiano del hospital. Por esto decidí hacer metodológicamente un tipo de investigación que podría decir que no es comparar, pero componer, ¿no? Y estoy haciendo esto en Río Grande do Sul, que es el departamento más al sur del país, de Brasil, está cerca de Argentina y Uruguay, hace frontera con estos países. Y mi investigación se concentra en 3 ciudades y 5 ambulatorios. Son ciudades, por ejemplo, Uruguayana, que está a un paso de Argentina, y una otra ciudad que se llama Severiana de Almeida, que es muy chiquita, tiene como 2.000 personas solo. Y también en Porto Alegre, que es una ciudad que tiene casi 5 millones de personas. Pero hay escala, por lo tanto, hay escalas diferentes, ¿no? ¿Y qué quiero decir con componer y no comparar? Es porque no me interesa decir dónde está funcionando, dónde esta política está más bien implementada o algo así, pero sí componer las posibilidades que esa... Complementar. Exacto, ¿no? ¿Cuáles fueron las posibilidades que esta política abrió, ¿no? ¿Qué pasó después de esta política? Y antes mismo, porque llegué a algunas ciudades y dijeron, ah, sí, hay una política ahí, pero siempre hicimos esto. Y así hay un punto que también es importante, que es el estatus del oficial, ¿no? Sí, una política está oficializando, pero también más allá de él hay cosas, ¿no? Hay cosas más allá de esta política, ¿no? Que escapa de él y que yo como investigador no puedo como me restringir a esto, ¿no? Al texto, a lo formal. Bueno, y otro caso también es parte de mi investigación, no solo en los ambulatorios, pero también en sur, en mi departamento, empezar a hacer una política estadual, como un desdobramiento de esta nacional. Y también fui ahí, acompañé por 2 años la elaboración de la política, del texto, ¿no? Mismo. Entonces estaba cada 15 días sentado con el secretario de salud del estado y con técnicos que estaba elaborando, y ahí sí escogiendo si el Reiki entra y cromoterapia no entra. Pues eso fue muy interesante y es una parte importante de mi investigación, ¿no? Bueno, este es el plano más general de la tesis, ¿no? Y quiero ahora ir a un caso, y voy a pedir para que Gloria lea, que en verdad está en parte del artículo que envié, pero ahí está en español, y bueno, así podemos empezar. Buenos días. A las 8 de la mañana, de lunes a viernes, la sala de espera del ambulatorio de terapias naturales y complementarias se llena. No hay consultas programadas, ocurren en el orden de llegada. Algunos usuarios son encaminados por los médicos de otros centros de salud de la ciudad, pero la mayoría va ahí por recomendación de algún conocido. Y cita: quería hacer la de las agujas, quiero conseguir la crema milagrosa. ¿Me puede poner las semillitas en la oreja hoy? Vine a tomar el pase. ¿El pase? Bueno, pase es como Reiki, pero hecho en espiritismo. Es una mixtura que todos hacen. Estas son respuestas muy comunes a la pregunta ¿qué terapia se quiere hacer?
lanzada por la secretaria a los usuarios que llegan por primera vez al ambulatorio. Los que no saben qué quieren son encaminados por la misma secretaria a alguno de los terapeutas y después de esa primera consulta pueden dirigirse a otra terapia. Así no son raros los casos en que las personas comienzan por hacer reiki y cromoterapia y luego se remiten al homeópata y acupuntor. Con 6 consultorios, además de 2 salones grandes donde se hacen actividades colectivas, el ambulatorio atiende por lo menos 900 personas por mes. Durante una semana, 5 terapeutas y una médica homeópata reciben en sus consultorios pacientes con distintas quejas. Además de esos que buscan la atención ordinaria, algunos buscan ser atendidos en régimen de emergencia. Aunque existe un centro de salud a pocas cuadras de allí, es común la atención a personas que han sufrido pequeños accidentes domésticos, que tienen fiebre o dolor agudo. En esas ocasiones, el trabajo se encarga a 2 enfermeras. Incluso en estos tratamientos ambulatorios no se utilizan medicamentos alópatas. Durante la preparación de la compresa para bajar la temperatura del usuario, una de las enfermeras, que es también acupunturista, le pide a alguien que presione un punto en el cuerpo del paciente que, según la medicina tradicional china, ayuda al equilibrio térmico. Las inhalaciones aplicadas a personas con crisis respiratorias no se hacen tampoco con medicamentos bronquiodilatadores, sino con fitoterápicos. Gracias. Después de este tratamiento o atención, las enfermeras sugieren que los usuarios consulten a algunos profesionales del ambulatorio para el tratamiento del problema de una forma más holística, porque, como decía una de las profesionales, incluso una caída en la calle puede estar relacionada con un desequilibrio energético de la persona. De esta forma, es común escuchar conversaciones en la sala de espera de que el comienzo del tratamiento se produjo con una crisis de asma que solo la inhalación del ambulatorio y la cromoterapia han resuelto. Aunque estén agrupadas bajo el mismo término, las terapias alternativas complementarias que promueve el SUS se apoyan en principios muy distintos. Para citar algunos ejemplos, en la medicina tradicional china, el equilibrio entre el yin y el yang es fundamental para la promoción de la salud, mientras que para los cromoterapeutas lo que importa es la armonía en la circulación de la energía entre los chakras. En la homeopatía, a su vez, es esencial restaurar la fuerza vital de los sujetos para que recobren la salud. Para los terapeutas del ambulatorio, sin embargo, esta diversidad de puntos de vista sobre lo que se está tratando, el equilibrio entre el yin y el yang, los chakras o energía vital, no implica una contradicción y no inviabiliza el uso de distintos tratamientos sobre el mismo sujeto. Esto se debe a que la convergencia de lo que se llama prácticas integrativas y complementarias no está en la manera de proceder de las terapias, sino en el lugar asignado a los sujetos en su proceso de cura y enfermedad. Como dice Claudio, un acupunturista que se reúne todos los días en la clínica, y cita: lo que hace que las terapias sean muy similares en su objetivo es intentar que la persona se dé cuenta de que es responsable por todo lo que le pasa. Una persona diabética por lo general es pesimista, rencorosa y perdió su entusiasmo por la vida. Así, cuando ella dice que es diabética, no significa mucho para mí. Eso es solo el principio del diagnóstico y no el fin. En el tratamiento le digo a la persona, le ayudaré a mejorarse, pero el que tiene que equilibrar cuerpo, mente y espíritu es usted. Solo usted puede cambiar lo que tiene que ser cambiado. Cierra la cita. Siendo por lo tanto el diabetes, así como cualquier otra enfermedad, la manifestación somática de un cierto modo de relacionarse con el mundo, el mantenimiento de su salud o la aparición de enfermedades en el contexto de las terapias alternativas complementarias es responsabilidad de los sujetos. Aunque Claudio reconozca el principio de la toma de responsabilidad
como un aspecto característico de las terapias alternativas complementarias, esto no significa que los efectos del funcionamiento se limiten a los espacios, usuarios y terapeutas adeptos a estos tratamientos. Bueno, aunque largo, creo que sea bueno para que nosotros como que nos ambientemos con este contexto. Y también con un punto que para mí es esencial, que es no hacer de esta política algo exótico, ¿no? Que es no hacer con que esta cosa sea solo un extrañamiento, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo Brasil? ¿Qué están haciendo estos países que están incorporando esta terapia? Están haciendo una cosa esotérica. Bueno, que estoy apostando, como jugando y intentando reflexionar, es que puntos como este sobre la responsabilización permite que nosotros hagamos como una ponte, ¿no? una línea de continuidad entre esta terapia y modelos de salud, ideas de salud, conceptos de salud más amplios, ¿no? Y ahí me utilizo de autores como Nicholas Rose, que está permitiendo con que nosotros reflexionamos sobre procesos amplios de cambio de la idea de salud como un acto de responsabilización, de liberalización, por lo tanto, del sujeto. O sea, usted es responsable por su salud y también por su enfermedad. Y ahí hay una conexión con la terapia, ¿no? Con que sigue de este texto y de otro que estoy escribiendo, son comparaciones con las falas y artículos hechos desde la biomedicina y que dicen cosas semejantes, ¿no? Y que están diciendo, bueno, podemos hacer cosas, pero lo responsable es el propio sujeto. Claro que hay nuances y hay diferencias, pero quiero subrayar esto porque es esto que me permite decir, así no es posible que esta terapia esté en los SUS, ¿no? Así no es posible que esto no sea solo una cosa esotérica, pero también una continuidad. La importancia, por ejemplo, en este proceso de acompañar la producción de la ley estatal, yo veí la importancia que los médicos daban para esta política, porque ella está diciendo sobre la importancia de las emociones en la salud. Y los médicos, en determinados contextos de salud pública, están plenamente de acuerdo. Pero son como puentes, ¿no? Que están ligando y permitiendo con que estas cosas estén dentro de SUS. Y son estas puentes también que por un lado permiten y por otro lado ponen otras cosas fuera, ¿no? Y a partir de ahí creo que nosotros ya podemos reflexionar mejor sobre la idea o las palabras prácticas, integrativas y complementarias, ¿no? Primero, prácticas. Esto es importante porque está como sacando del término cualquier riesgo de medicina, que si así les sale, los médicos están en contra, ¿no? Los sindicatos médicos como hacen procesos contra prácticas de medicina, que se llama medicina y que no sea medicina biomédica, ¿no? Por esto, prácticas integrativas. Esto es un punto muy importante, porque de verdad esto es un capítulo de mi tesis, porque integrativo, el sistema de salud pública brasileño tiene 3 pilastras: es universal, es la equidad y la integralidad. Pero la integralidad, en principio, en origen del SUS, es lo que es el siguiente: la integralidad del ambulatorio con el hospital, la integralidad del sistema, como administrativamente. Pero lo que la política hizo fue como un malentendido productivo de decir la integralidad que estamos refiriendo es la integralidad del sujeto. Y así se pasó a hacer como un cambio de integralidad para holismo. Así, la integralidad, originalmente una cosa administrativa, pasó a ser sinónimo de holismo en la política. Y así, poco a poco, en otra política, pasó a aparecer esta palabra holismo que no tenía lugar ninguno, ni parte ninguna. Y también por este holismo, por esta integralidad del sujeto, pasaron a aparecer, se puede notar,
emergencia de la idea de espiritualidad. La espiritualidad como parte de la salud del sujeto. La espiritualidad sería como propia de la naturaleza del humano, ¿no? Y por eso también merece la atención. Y esta terapia quizá puede tratar mejor de esta espiritualidad que la medicina alopática. Bueno, y complementarias, ahí está un punto importante también, es que ponen una jerarquía, ¿no? De qué es complementar a qué, pero desde dentro de la política y de quien está produciendo la política, ellos siempre decían, pero complementaria también puede ser al revés, digo, la cirugía puede ser complementar al tratamiento de Reiki, ¿no? Y esto sale también interesante, y más interesante aún es que en el Rio Grande do Sul esta palabra se sacó, solo prácticas integrativas. Bueno, ahí me voy para un último punto que, además de la responsabilización, quería traer, que es un otro punto sobre estos movimientos más amplios que esta política tiene producido. En este mismo ambulatorio, que Gloria leyó una parte, una descripción, ellos produjeron como un protocolo, como un paso a paso para atendimientos de tratamiento de terapias alternativas. Este está en portugués, disculpa. Ahí este es el protocolo sobre Reiki, cómo hacer el Reiki, y está signatado por una enfermera y por la administración. Y es muy interesante, ¿no? Reiki es una ciencia y arte de activar, direccionar ampliamente y naturalmente la energía de la vida universal. Método de cura y armonización con la imposición de manos. Por ejemplo, el punto 6, verificar la energía de los chakras con el péndulo. Este péndulo es un péndulo de radiestesia, ¿no? Que se hace, se así desea, ¿no? Y el péndulo debe ser limpio antes y después de la utilización. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? En otro punto, por ejemplo, el punto 9, hacer una oración mentalmente antes de iniciar. Digo, lo que quiero sobre aquí es este proceso de protocolización de esta terapia, ¿no? que está pasando. Es que poco a poco nos permiten también reflexionar. Ahí está un dos puntos que quiero provocar. Este Reiki que se hace en este ambulatorio es el mismo Reiki que se hace en las casas esotéricas, ¿no? Digo, nosotros delante de esto tenemos que... No voy a empezar mi tesis diciendo sobre la California, sobre los chamanes, sobre qué sé yo, porque estas personas están escribiendo esta terapia a partir de otra linaje histórica, que es una linaje científica. Si usted platica con algún de estos terapeutas, le va a decir, bueno, salió un artículo en Nature que usted puede ver que ahí hay una prueba, una cosa así. Yo, como no voy a ser más papita que papa, ¿no? Y decir, hola, mire, usted en verdad es californiano y hay un chamán ahí que... Por esto, parte de mi esfuerzo ha sido de tomar en serio esta inscripción en los sistemas de salud pública y tomar también en serio cómo que esta inscripción produció y ha producido en Brasil una otra historia para esta terapia, ¿no? Que nos ha ponido otras cuestiones. Y por esto, y así termino, un punto que para mí es muy interesante, que es la idea de espiritualidad y que me pone en contacto, es cómo tratar esta idea. Porque el tiempo todo, ellos están diciendo para mí, espiritualidad no es religión. Espiritualidad no es religión. Esto es como un mantra, ¿no? Y creo que pasa aquí también. Bueno, como yo, como antropólogo, voy a tratar de esto, ¿no? Creo que sea un desafío y parte de mi esfuerzo ha sido tomar en serio esto y decir espiritualidad no es religión, como dar
una autonomía para esta idea, para este concepto como un concepto, ¿no? Tomar la fuerza de la espiritualidad. ¿Qué están diciendo cuando dicen espiritualidad? Podremos hablar un poco más sobre esto, pero lo que tengo percibido es que esta idea de espiritualidad está muy involucrada con los procesos de aceptación de esta terapia y de este movimiento en la producción científica, ¿no? Si ustedes procuran, buscan, por ejemplo, una parte tengo de este cuadro, la asociación espiritualidad y salud física o salud mental en base de datos como Medline, que concentra artículos de medicina, usted puede ver claramente, en 70 no teníamos ningún artículo que hacía esto, pero de 2000 a 2007 son como 5000. Ahí está, ¿no? Pero si pone religión y salud, no pasa lo mismo. Por esto, esta como linaje del concepto es que estoy intentando buscar y reflexionar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta plática tan interesante, a mí también, y creo que muy provocadora en el sentido de que abordaste muchos temas que creo que nos permiten establecer una discusión muy interesante. No sé si tengan en la sala ya desde ahora algún comentario, algo que quieran preguntar, porque si no yo tengo varios. Adelante. Les pido si se presentan, por favor. Así ya los conocen casi todos, pero para que todos. Hola, me llamo Ramiro Jaime. He perdido. ¿Todo me escuchan, no? Sí, he perdido. ¿Qué tal? A mí me interesó mucho lo que estabas platicando, tu exposición acerca de este diálogo entre estas prácticas alternativas y la ciencia médica. Y sobre todo me interesa, es muy interesante la cuestión de la protocolización que mencionaste, de cómo están haciendo su manual de cómo hacer el Reiki, ¿no? en estas clínicas. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de este proceso? ¿Quiénes fueron los actores principales en la incorporación de estas prácticas, de estas terapias, y cómo se dio esta manera de estandarizarlo y de protocolizarlo, como tú mencionaste, en la práctica médica? Bueno, esa es lo principal. ¿Alguien más quiere desde ahora hacer algún comentario? ¿O avanzamos en los demás? Bien. Si te parece bien, Rodrigo, hacemos varias preguntas. Okay. Bueno, yo además de felicitarte porque me parece muy interesante el trabajo que estás haciendo, tenía varias preguntas, o más que nada puntos sobre los cuales creo que vale la pena reflexionar en conjunto, y creo que el principal, o el que engloba varios de los otros que te voy a decir más adelante, tiene que ver con porque hay algunas prácticas que son incorporadas, mientras hay otras prácticas que siguen siendo estigmatizadas, no nada más por el sistema único de salud, sino incluso desde la academia. Como hay algunas prácticas que parece que es más fácilmente nos interesan, las estudiamos, estamos más dispuestos a incorporarlas, mientras hay otras que siguen siendo severamente estigmatizadas. Yo aquí creo que hay dos pistas que nos pueden ayudar en esta reflexión. Una de ellas es, de hecho, con la que tú cerraste, esta distinción entre religión y espiritualidad. Y por qué el paso hacia esta idea de la espiritualidad pareciera que nos permite darle la vuelta a la discusión sobre secularización, sobre Estado laico y sobre el carácter laico de las prácticas que el Estado mismo avala o incluso provee, en el caso de Brasil que tú estás analizando, ¿no? Entonces, ¿cómo esta distinción entre religión y espiritualidad permite, en algunos casos sí, en otros casos no, dar la vuelta a la discusión sobre Estado laico? Pero la otra que creo que también es muy relevante, y creo que en el caso de Brasil es especialmente significativo, es cómo las prácticas que están vinculadas a ciertos grupos, digamos, a grupos étnicos específicos,
mantienen el estigma que esos grupos étnicos específicos conservan, mientras que hay otros en los cuales aquí sí, a lo mejor el aura de producto importado de California le permite pasar más fácilmente, ¿no? Entonces, si pensamos en un contexto como el brasileño o como el mexicano, que tiene una larga tradición de prácticas curativas, alternativas, que vienen de los propios grupos originarios, sea de carácter más vinculado con lo africano o con lo indígena, como hay ciertas prácticas que son conocidas, que son relevantes, que la gente realmente acude a ellas y que sin embargo mantienen el estigma. Siento que también podríamos hacer esta distinción entre lo religioso y lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿por qué hay algunas prácticas que son más susceptibles de ser institucionalizadas? Creo entonces que por lo menos esas dos pistas que van a explorar seguramente muchas otras, y que creo que en ese sentido también nos ayuda a entender por qué este tipo de prácticas alternativas sí encuentran un ingreso en el sistema único de salud, mientras que otras no, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas sí y otras no? Y aquí creo que esta idea me permite vincular con lo que tú decías respecto a la construcción de puentes. ¿Por qué en algunos casos se puede construir puentes entre la biomedicina o, digámoslo de manera más, a lo mejor más cruda, entre una visión hegemónica de la salud versus otras que no lo son, ¿no? ¿Por qué en algunos casos estos puentes, estas interfaces se pueden construir, se construyen más fácilmente que en otros casos? Yo creo que esto tiene que ver en parte con el lenguaje, como a veces lo que se está haciendo son traducciones. Yo traduzco una secuencia de pasos que en la medicina tienen un estatus y le dan un carácter, digamos, de legitimidad a cierta práctica, y entonces de alguna manera al hacer esta traducción yo puedo utilizar estrategias de legitimación habituales para prácticas que no son habituales dentro de este mismo universo. Entonces, a lo mejor la cuestión del lenguaje, lo que es traducible o no traducible, puede ser relevante, pero seguro que no es el único elemento que tendríamos que estudiar en la construcción de estos puentes o de interfaces. ¿Y quién construye esos puentes? Porque en algunos casos puede ser desde la biomedicina que se construyen estos procesos, digamos, de estandarización de prácticas alternativas, pero como en otros casos el perfil mismo del terapeuta alternativo le permite construir interfaces que probablemente al curandero, a quien practica, yo qué sé, otro tipo de prácticas, no le está dado construir este tipo de traducciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen esas interfaces? ¿Quién las construye? Porque a veces se pueden construir y a veces parece que resulta imposible, ¿no? Ya más en términos de curiosidad, me gustaría que nos platicaras cuál ha sido la reacción de las iglesias tradicionales ante esta decisión del Estado de incorporar prácticas alternativas. Me pregunto, por ejemplo, ¿qué opina la Iglesia Católica de la incorporación por parte del Estado de este tipo de prácticas? Pero también a lo mejor qué sucede desde la perspectiva de las iglesias pentecostales, donde su forma específica de atender la salud no es incorporada, ¿no? Entonces, ¿por qué Reiki sí y la imposición de la música pentecostal no entra? Entonces, aquí ya estoy yo pensando más en términos de las reacciones de las propias iglesias establecidas ante esta decisión del Estado, que si bien la posición del Estado secular creo que puede verse en entredicho, más aún pienso yo desde la perspectiva de las iglesias. Entonces es una pregunta más de curiosidad, ¿no? Bueno, creo que por lo pronto, si te parece, escoge lo que quieran responder, porque te estoy diciendo cosas solo para otra plática completa. Bueno, y creo que es, los comentarios que te hago son, digamos, entre colegas. Me queda claro que en una tesis doctoral no puede entrar en todo. Claro. Entonces ya supongo que estarás seleccionando entre este amplio y muy interesante tema qué es lo que quedará dentro y qué es lo que nos seguirás conversando en algún postdoctorado o en alguna otra estancia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, son muchas cosas. Voy a empezar por Ramiro. Y
esto es un punto muy interesante porque y ahí entro en un de los temas que no voy a poder tratar en mi tesis, que son parte de estas regulaciones. También se da por medio de los sindicatos y este tipo de asociaciones de terapeutas. En tesis, en teoría, estas asociaciones podrían fornecer como los protocolos, pero no todas las terapias tienen asociaciones, no todos los terapeutas tienen este tipo de grupos, ¿no?, constituidos. Por eso, por ejemplo, lo que está pasando en Rio Grande do Sul ahorita, es la construcción de un equipo de grupo de trabajo de la política de terapias alternativas que está produciendo protocolos. ¿Cómo se produce? Ahí está el punto, porque, por ejemplo, cuando estábamos elaborando la política, el Reiki fue un punto muy controverso, porque hay muchas formas de hacer Reiki, hay muchas revisiones, hay muchas hay muchas referencias que se puede hacer. Una de las personas que incluso había tenido una formación aquí en México quería hacer un Reiki que se llamaba Reiki chamánico. En teoría es lo mismo, si usted ve cómo se hace el Reiki chamánico y otro Reiki, es lo mismo, pero no es lo mismo. Y el Reiki chamánico se quedó fuera. ¿Y cómo se quedó fuera? No está el protocolo, no está protocolizada, ¿no? Pero este punto del protocolo abre muchas vertientes y la disputa, nos pone delante de las disputas internas de las terapias, ¿no? Que esto es un punto también importante, que las terapias no solo están como en contra, se defrontando con los médicos, pero también entre sí, ¿no? Hay grupos entre sí que están disputando hegemonía de las terapias. ¿Qué tipo de Reiki vamos a hacer en el sistema de salud? Bueno, esto es una tesis, ¿no? Es una otra investigación que sí me da ganas de hacer. Y para Olga voy a componer algunas cosas que quiero decir y responder. Hay como dos grandes tipos de terapia que están siendo autorizados en Brasil, que son las terapias tradicionales y que reivindican un conocimiento tradicional. Y ahí entran mismo los conocimientos chinos, pero también la fitoterapia y este tipo de cosas. Y otro tipo de conocimiento que es un tipo más como que utiliza tecnologías de medicamentos, ¿no? O tecnologías de prácticas que no son vía conocimiento tradicional. Por ejemplo, mismo el Reiki, la cromoterapia, la acupuntura. No, la acupuntura estaría en tradicional, pero lo punto es, son dos tipos de conocimiento. Pero lo más interesante es que los conocimientos indígenas y de los afro-brasileños están afuera. ¿Por qué está afuera? Porque en Brasil la estructura de los sistemas de salud pública pone como un departamento específico para estos grupos. Mientras esta política sería universal. Por ejemplo, en México hay sí terapias alternativas ofertadas, pero hay para grupos específicos. Si un indígena llega en algunos hospitales y dice, bueno, yo necesito de un tratamiento que no sea solo en algunos casos, ellos pueden reivindicar otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero en Brasil es para todos. Por esto está saliendo de este punto culturalmente específico para aquello que podría ser universal. Pero quiero decir sobre dos puntos que me interesan y que estoy trabajando ahora mismo. Que el primero es sobre las reacciones de las iglesias. Curiosamente, este ambulatorio que leímos es un ambulatorio que se construyó bajo las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué se pasó así? Porque poco a poco en Brasil las monjas que tenían muchos hospitales fueron
posta como fuera, porque ellos no tenían certificado, no eran médicas, no eran enfermeras, así que en 50 años estaba administrando y haciendo todo en un hospital, y 50 años después no podían hacer nada porque no tenían como ¿no? credenciales. Y en este caso específico lo que pasó fue que las monjas pasaron a hacer cursos de terapias alternativas porque esto no necesitaba de credenciales para los médicos, y así las dijeron, bueno, nuestro carisma es la caridad, pero con esta ley no puedo más hacer esto, no puedo más hacer caridad como yo sé que es vía salud. ¿Cómo puedo hacer la caridad vía salud que no sea como cortada por los médicos? Voy a hacer cursos de terapias alternativas, y ahí abrieron este ambulatorio que ahora está en el sistema de salud pública brasileño y todo, pero hay monjas ahí, ¿no? Es un ambulatorio firmemente católico. Por otro lado, los evangélicos, ¿no? Pentecostales, algunos son muy como opuestos, como ¿no? refractarios de algunas de estas terapias, sobre todo Reiki, porque, por ejemplo, esta secretaria de ambulatorio es evangélica, y cuando un vecino viene y ella sabe que es evangélico, ella jamás lo encamina para Reiki porque sabe que ahí va a pasar algo mal, ¿no? Y también cuando estoy haciendo una investigación en un hospital, que en cuanto la persona toma quimioterapia, hay un reikiano que hace imposiciones de manos, y los evangélicos normalmente no quieren, no son los únicos, y por razones religiosas mismo. Pero seguramente la principal reacción no fueron de los propiamente religiosos, pero de los ateos, que hicieron muchos y muchos movimientos en Brasil y siguen haciendo, diciendo que esto es pura creencia, esto es pura no ciencia, ¿no? Hacen, por ejemplo, todos los años, creo que aquí también hay, una cosa que se llama overdose homeopática, que hacen como una paseata, una caminada, ¿no? Muchas personas, y al fin de la caminada toman todo un medicamento homeopático y dicen, yo no morí, por lo tanto no funciona, ¿no? Es puro placebo. Y así lo hace. Y el último punto que gustaría de tratar es sobre esto de cómo pueden algunas terapias acceder y otras no, y sobre este proceso de traducciones. Hay algunas otras palabras que también nos dan como dicas para reflexionar sobre esto. Por ejemplo, la utilización de la idea de bienestar para describir salud, ¿no? Poco a poco bienestar fue se tornando sinónimo de salud, y así esta terapia como permite a la persona se sentir bien. Esta es una otra fuente que es muy interesante para pensar. Y para terminar, sobre esto de la traducción, estoy haciendo uno de los otros trabajos de campo que estoy haciendo es un grupo de un ambulatorio, que es una clínica de dolor, y que hay dos grupos. Un grupo de acupunturistas que son formados por la medicina tradicional china, y otro grupo de acupunturistas que están creando otra idea de acupuntura que se llama acupuntura neurofuncional. Es una acupuntura, biomédica, ¿no? Que hay están haciendo investigaciones, cosas muy costosas, están haciendo investigaciones mismo, y que dicen, estamos traduciendo lo que los chinos hacían, pero nos hacían imaginando que teníamos como puntos, meridianos, todas estas cosas, pero ahora vamos a ver precisamente qué hay ahí, ¿no? Cuáles son los sinapsis y todo esto. Por esto, acompañar, este es el lugar donde estoy haciendo esta discusión sobre traducción, ¿no? Porque estoy comparando.
Muchas gracias, Rodrigo. No sé si te explicó Gloria, pero las sesiones del seminario las transmitimos también. Entonces tenemos algunas preguntas que nos vienen de que nos están viendo a través de la red. Perdón, no tengo el nombre, entonces nada más te leo la pregunta. La incorporación de las prácticas alternativas de sanación en el sistema de salud brasileño, por un lado, puede tener que ver con la reformulación de las intervenciones ante ciertos padecimientos, pero al mismo tiempo, ¿qué relación tiene esto con los costos económicos, tal vez menores, que implica la implementación de estas intervenciones en un servicio de salud gratuita, a diferencia de centrarse solo en la medicina alópata? Entonces, pues sí, ya nos habías dicho que son prácticas. Integrar también significa financiar, y nos estás diciendo que estamos hablando de 200 millones de potenciales usuarios. Sí. Bueno, esto es una pregunta muy importante porque y hay dos caminos para responderla. Por un lado, los adeptos, las personas que están defendiendo esta terapia, dicen, estas terapias reducen costos en niveles altísimos. Por ejemplo, en una de las ciudades que estoy acompañando, ellos tienen un dato que es la reducción de acceso y de pedidos de medicamentos, de psicofármacos, como reducción en 80% después de la implementación de esta terapia. Este es un punto. Los costos bajan. Pero el otro punto es la perversidad de esto, que esto es medicina para pobres. Y que es una acusación, ¿no? Porque qué fácil es, ¿no? Porque usted tiene un hospital con mucha gente llegando y usted puede decir, bueno, toma este chá y vuelta para la casa y si pasa algo, viene de nuevo. Algunas personas están investiendo en eso y haciendo investigaciones como con planillas de cálculos, de tablas, ¿no? De cómo estos costos en verdad son perversos porque vienen después en doble, ¿no? Pero claro, esto es muy relativo también a la amplitud de qué hospital estamos diciendo y de qué servicios están haciendo. Pero para la política, las terapias alternativas son en Brasil una otra posibilidad de oferta de salud, ¿no? Entra en esta línea, ¿no? En esta idea de la democratización de la posibilidad de ofertas terapéuticas. Bueno, son dos lados, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Hay en la sala tiene alguna otra pregunta? A ver, Gloria Galaviz y después Julio Pérez. Creo que estamos en el micrófono. Bueno, para la transmisión, ¿verdad? Sí. Se necesita el micrófono. Buenos días, pues en primer lugar un agradecimiento a Rodrigo por la presentación de hoy y pues por haber aceptado participar con nosotros en el seminario. Y son dos preguntas, o más que preguntas, temas, si nos puedes ampliar un poquito más. La primera es, Olga te preguntó sobre la reacción de, pues ahora sí que las comunidades religiosas. Yo quisiera saber la reacción de la comunidad médica. ¿Qué tanto realmente hay esa integración o qué tanto hay una aceptación o incomodidad? No sé cuál sea la reacción. Y la otra es, si nos puedes compartir un poco tu reflexión sobre esto que mencionas, el objetivo que comparten las terapias complementarias, ¿no? En donde la responsabilidad recae sobre el sujeto. Porque es algo que escuchamos repetidamente, no solo en términos de salud, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no? Cada vez más se nos dice desde muchos ángulos que todo es responsabilidad del sujeto. Entonces, ¿cómo discutir esto desde la academia? Y ya en el plano legal, si estas terapias alternativas desde el principio fincan la responsabilidad sobre el sujeto, ¿cómo
se debate ahí un diagnóstico mal hecho, cómo se fincan responsabilidades sobre terapeutas. Buenos días, agradezco también, yo soy Julio Pérez, servidor a todos ustedes. Mi pregunta es bastante concreta, sobre todo en el escenario de lo que refiere a la política pública. Lo que refiere a la responsabilidad de Estado, sobre todo al ejercicio de este escenario y contexto de terapias, bueno, de alternativas en términos de las terapias. Desde tu punto de vista, ¿consideras que es una forma o un indicador este contexto de alternativas de integrar o de alguna manera también de direccionar la responsabilidad del Estado, de direccionar la responsabilidad del Estado al integrar este abanico de diversidad de alternativas, terapias en términos de salud pública, te imagino? Y si, o bueno, una segunda pregunta, o si este paternalismo de Estado en términos de política pública se está reconfigurando dentro de una idea de democratización pues posiblemente a reintegrar algunas terapias quizás tradicionales o reconfigurar la idea de lo tradicional a estas alternativas como el Reiki. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por el momento? Bueno, gracias a los comentadores. Bueno, para Gloria, la reacción médica es claro que no es integrado, es claro que no son todos los médicos que le están mandando sus pacientes para hacer cromoterapia o no, medicina china. Muchos están diciendo, no, esto es una cosa de creencia. Y no solo dicen, como también hagan cosas muy concretas. Por ejemplo, en el día siguiente de la promulgación de esta política, todos los sindicatos médicos hicieron el mismo proceso contra la política. Hasta hoy este proceso está corriendo, ¿no? Y los principales puntos de este proceso son dos. Primero, esto no es medicina y no se puede hacer así, no se puede reivindicar así. Segundo, esto no es seguro porque no hay pruebas científicas, no hay comprobaciones, no es seguro. Por otro lado, es claro que también, como dije, parte de mi trabajo de campo fue haciendo la propia política y ahí estábamos con los secretarios de salud pública del Estado. Voy a confesar una cosa que voy a olvidar la cámara y como si solamente estuviésemos. En algún momento yo pensaba que el secretario y algunas de las personas involucradas en este proceso no sabían dónde se metían, porque es como después de la promulgación de la ley también tuviéramos muchos procesos, ¿no?, contra. Y este secretario tiene como deseos políticos, ¿no?, deseos políticos, ¿no? Y el sindicato médico también le llamó para una reunión, para una conversa, una plática, porque, bueno, ¿cómo está haciendo esto, no? Esto es una traición. Y, por ejemplo, el sindicato médico en Rio Grande do Sul expulsó, sacó el certificado de 3 médicos porque ellos recetaron florales. Y ahí estamos con no una contradicción, pero el secretario y el Estado garantiza el uso de esta terapia, pero si el médico hace, ellos tienen su certificado sacado. Bueno, no sé, la política acaba de salir del Estado, acaba de salir, por esto las cosas aún están pasando, no sé cómo se van a desdoblar, pero seguramente hay mucha resistencia, ¿no? Y el camino que les están tomando para los que quieren defender hay sí pruebas científicas,
ahí sí, y ahí estaba diciendo, están inscribiendo estas terapias en una linaje científica de justificación. Están reivindicando artículos médicos, reivindicando artículos en Nature, diciendo cosas así, esto no es creencia, ¿no? Y una palabra como mágica en este proceso de legitimación es la idea de física cuántica, ¿no? Que está muy presente en los procesos de justificación, ¿no? La física cuántica aún va a probar, por tanto, algunas veces es así. No es que esto no está probado científicamente, es que la ciencia que tenemos hoy aún no puede probar, es como más científico que la ciencia, ¿no? Bueno, este es un punto. Y sobre la responsabilidad, yo estoy trabajando sobre esto con un autor que se llama, bueno, quizá la pronuncia no sea la misma, Nicholas Rose. Y ella ha trabajado, ha escrito algunos libros y cosas, está en Inglaterra, es un sociólogo que está produciendo cosas sobre la psicología y las ciencias sí, en los siglos XX y XXI, y cómo esto está absolutamente relacionado con procesos de liberalización y esto de responsabilización de los sujetos por sus propios procesos de salud y de adoecimiento, ¿no? Y pienso junto con ese autor para también hacer un turn, porque al mismo tiempo la persona sí es responsable por su doença, pero la pregunta es, ¿y el terapeuta, no? ¿Es responsable por qué? Y ahí está, el terapeuta es él que como certifica la responsabilización. Por esto, por ejemplo, usted está como con diabetes porque no tiene más gusto por la vida. Esta es una frase, una idea muy común en este universo. Pero ¿quién va a decir si se curó? Bueno, cuando se cura, ¿no? Cuando pasa a tener gusto por la vida, la diabetes está relacionada con esto. Es el terapeuta que maneja este proceso de autoconocimiento, ¿no? Bueno, esto hay muchas variaciones y tendría que volver en mi texto, pero el punto es este: el terapeuta ahí es una persona fundamental para asegurar que sí, usted está curado, ¿no? Porque así como la doença no es padecimiento, no es autoevidente, ¿no? Una diabetes no es solo diabetes, pero es también otra cosa. La cura también no es autoevidente. Digo, no es solo con el fin de diabetes que usted está curado, usted también tiene que tomar conocimiento sobre su propio estado. Y esto, Julio, es un punto también muy interesante, que es la reconfiguración de prácticas tradicionales bajo este concepto que está ganando, como adquiriendo más legitimidad, que es de práctica integrativa y complementaria. Por ejemplo, en el Rio Grande do Sul, este estado, nosotros, y ahí yo estaba completamente implicado porque me pidieron para hacer un cuestionario, un cuestionario para saber qué ya tenía en el estado de práctica, de oferta de prácticas. Hicimos el cuestionario, ¿no? Y así disparamos para todos los casi 400 municipios, ciudades, y después de un mes, estos volvieron para nosotros. Y curiosamente, la práctica más mencionada fue la bendición. Pero esto no esperábamos, ¿no? Y así muchas ciudades pasaron a intentar decir no, la bendición, vencimiento, ¿no? Es una práctica alternativa, integrativa y complementaria. Por esto, ahí está. Esta política es también una parte de entrada, ¿no? De otra posibilidad. Y aún es reciente para que yo pueda asegurar, pero por ejemplo, después de ella ya
tenemos en Brasil como 10 municipios que reconocen en su sistema de salud, en los ambulatorios, benzederas, personas que hacen benzimiento, benedicciones, como autorizadas a hacerlo en los ambulatorios. Un proceso de registro, incluso hay cursos de bendición. Bendecimiento. Una práctica católica popular, ¿no? De hacer bendición. Ahí está, ¿no? Quizá el proceso más amplio es este de legitimación e institucionalización de esta práctica en sistemas oficiales, que sí pone cosas para adentro, pero también regula y así pone cosas para afuera. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, Fabián, por favor. Gracias, Fabián. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Javier y una disculpa por no haber podido llegar antes. Desafortunadamente no pude estar aquí para alcanzar cuáles son los servicios que cubre el Servicio de Salud de Brasil, pero me llama la atención el tema de la meditación, por eso que decías de cómo hay estudios científicos que validan ciertas terapias y ciertas no. En particular, en el tema de la meditación, el más estudiado y el más validado es el mindfulness, la atención plena, que es una tradición de meditación que es común a varias tradiciones de la India. Es decir, no es propia de ninguna corriente del hinduismo ni de ninguna corriente del budismo, sino que de varias. Sin embargo, hay otras formas de meditación que desarrollan otro tipo de habilidades que, digamos, ejercitan y estimulan otras áreas del cerebro y que sí está bien comprobado a nivel neurológico, pero que también está bien estrechamente relacionado con tradiciones ya más concretas, a diferencia del mindfulness. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucede con estas formas de terapia donde pues, un ejercicio mental incluso ha demostrado incrementar el sistema inmunológico, las defensas ante la influenza, etcétera, ¿no? Cuando hay abundante literatura en este sentido, pero que está estrechamente vinculada con prácticas ya religiosas, en concreto budistas. Entonces, ahí ¿cuál es el tratamiento de incorporación? En términos de cuál es el posicionamiento del Estado al reivindicarse como un Estado laico, pero que también pues, está buscando incorporar un servicio de salud alternativo, pero validado. Entonces, esa es la pregunta. Bueno, es chistoso porque en Uruguayana, esta ciudad que estamos al paso de Argentina, uno de los ambulatorios de los hospitales se reformaron y construyeron una sala que se llama meditódromo, que es para hacer meditación, ¿no? Y es muy interesante porque quien está como conduciendo la meditación ahí es un profesor de Tai Chi Chuan. Por lo tanto, la linaje de meditación es una linaje más como oriental. Pero estas discusiones de dónde viene la meditación, de qué linaje es, de qué referencia está haciendo, como cuando se produce la discusión, el debate oficial, esto ya no es el punto. El punto es cuáles son las pruebas que usted tiene de esto. Por eso, la meditación se queda como si fuera una sola cosa. La meditación es una práctica imaginativa, una práctica mental que pone el estado de bienestar como alto y está probado científicamente. Esto en el estado, pero en la punta, ¿no? Cuando se va al meditódromo, es claro que el profesor está diciendo sobre estas prácticas religiosas, ¿no?
Y ahí está lo que decían cuando empecé, es sobre cómo investigar una política oficial de salud. Y también investigar para allá de ella, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en este meditódromo? ¿No? Y bueno, y por esto, ¿no? Hay niveles de justificación. Para los meditantes, inventé la palabra, para los meditantes, si el profesor se pone ahí enfrente y pasa a decir sobre las pruebas científicas de Nature, yo imagino que va a ser menos interesante que si él pasa a hablar como hace sobre la linaje oriental que esta práctica tiene, ¿no? Hace mucho más sentido, ¿no? Gracias, Rodrigo. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? En línea ya no tenemos nada más. Muy bien. Bueno, Pues nada más, sabes que el proyecto está... el micrófono, perdón, para quienes nos sigan en línea, si no lo escuchan. Nada más, el proyecto dentro del que se inscribe el seminario es, como bien sabes, sobre centros de rehabilitación para consumidores de drogas en Baja California, principalmente en Tijuana. ¿Qué pasa con las personas consumidoras de droga que piden tratamiento? ¿También son candidatas a este tipo de terapias? ¿Y qué tan complementario o no son también toda esta cantidad de centros de rehabilitación que también existen en Brasil, que son totalmente o católicos o pentecostales, ¿no? Porque ahí es un padecimiento específico y cómo se complementan o cómo se relacionan esta variedad de ofertas específicamente en ese tema. Bueno, esto, como dice, es como una puerta de entrada para muchos de los terapeutas, y por esto muchos dicen y repiten esto: tenemos que hacer una cosa especial para algunos casos, ¿no? Entre de este caso, como padecimientos crónicos, como enfermos que están en vías de morir, también están las personas, los adictos, ¿no? Y una de las ideas que ha surgido en muchos lugares que veo y leo sobre terapias alternativas y los tratamientos para adicción es la incorporación de ayahuasca como como un modo de hacer una terapia alternativa para ayudar en tratamiento de adicción. Esto no está regularizado aún, pero esta discusión ya es un debate en Brasil. La pregunta sería algo como: ¿podríamos incluir la ayahuasca como un modo de tratamiento para la adicción? Algunos centros hacen esto, pero particularmente, ¿no? De modo privado, ¿no? Esto es un debate, ¿no? Y creo que podría ser muy interesante hacer una comparación sobre este estatus del Estado laico y la posibilidad de la oferta de esta terapia, y también la posibilidad de rehabilitación de las personas en adicción vía los centros pentecostales y católicos, ¿no? Porque seguramente ahí hay cosas para reflexionar, y creo que un buen punto para reflexionar sobre esto es como, por un lado, hay una reivindicación de la idea de espiritualidad, y por otro lado, hay la reivindicación de la idea de cómo esta religión puede ofertar nuevos horizontes para las personas se rehabilitaren, ¿no? Y quizá lo más interesante sea ver cómo que esta idea de religión y espiritualidad se cambian en los dos, ¿no? En los dos puntos para justificar el pago y la oferta por parte del Estado.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, seguramente hay muchas otras cosas que seguiremos conversando contigo. Si no hay ninguna pregunta adicional por parte de quienes nos escuchan el día de hoy. ¿Algún comentario? ¿No? Sí, Cristina, por favor. De hecho, lamento mucho Sí, se escucha, sí. haber perdido casi toda la plática, porque tendría mucho que comentar pues, desde mi propia experiencia. Algunos, no todos creo, saben que, pues, obviamente soy, no sé si es obvio, pero nací en Estados Unidos y ya desde la edad de 20 como antropóloga empecé a hacer visitas a México, trabajo de campo y todo. Después del doctorado, pues regresé para estudiar medicina, estudié medicina aquí en Baja California y sabiendo de que estaba en desacuerdo con el sobreuso de fármacos y la industria farmacéutica, hice la especialidad en homeopatía y después me interesó mucho pensar en cómo se podría integrar la práctica de la homeopatía en el sistema de salud. Escribí un libro, te voy a proporcionar una copia. Y aquí tengo, pues, hice una revisión de la dispersión de la práctica homeopática en el mundo. Y aquí tengo una página y media sobre Brasil. Wow. Pero a lo que voy es que en referencia a tu pregunta sobre el uso de métodos alternativos y complementarios en los centros de rehabilitación, sí hice, no hice pruebas clínicas porque pues, ya para esto estuve ya trabajando aquí en el Colegio de la Frontera Norte como investigadora en salud, temas de salud y cultura, pero hacer el otro tipo de estudio como que fue un poco afuera de lo que compete aquí. Pero sí investigué la posibilidad de aplicar tratamiento homeopático en este tipo de problema social. Y sí, la fortaleza de la homeopatía es total, integral, contempla toda la persona. Entonces, los aspectos emocionales, mentales, y como que el físico es el último, porque deriva de todo lo demás, prácticamente. Entonces, sí hay muchos remedios homeopáticos que sí yo considero de que son adecuados para este tipo de uso en problemas de adicciones. Y también uso flores de Bach. Y esto sí que he tenido muchísimo éxito con estos en todo tipo de situación. Entonces, pues podríamos platicar algunas horas, creo, de todos los notas que mencionas, pero... Esto sale muy interesante, Cristina, y una cosa que me olvidé de decir es que el año pasado, o hace como 2 años, el Ministerio de Salud brasileño hizo un contrato de intercambio con el Ministerio de Salud mexicano, y una de las políticas como principales de este intercambio es justamente esta política de prácticas integrativas de complementarios, ¿no? Y bueno, quizá ahí hay pontes que nosotros podemos pensar sobre la posibilidad de extensión de esta política, un movimiento de extensión de este tipo de tratamiento para otro lado de la América Latina, ¿no? Y bueno, muchas gracias, muy interesante. A mí me queda muy interesado. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Algo más? Bueno, seguramente seguiremos conversando, pero de cualquier forma, por el momento, entonces vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Quisiera nuevamente agradecer a Rodrigo que haya venido a presentarnos este trabajo, que ha resultado muy interesante. Quiero agradecer a la doctora Gloria Galaviz, que es de hecho ella quien organiza el seminario. Entonces, bueno, el reconocimiento, y agradecer también a Fabián, que nos ha estado apoyando en toda la cuestión técnica y que nos permite
tener también este intercambio con quienes nos escuchan a través de la red. Por supuesto, agradecer a todos los presentes físicamente aquí en la sala y a quienes nos siguieron a través de internet. Y por supuesto, invitarlos para las próximas sesiones del seminario. Si no me equivoco, Gloria me corrige, la próxima sesión que tenemos programada es con el profesor Steve Sussman de la Universidad del Sur de California, quien estará presentando el día 8 de junio, lunes 8 de junio, un trabajo relativo justamente a los procesos de rehabilitación en adicciones. Tenemos el trabajo que va a presentar el doctor Sussman, entonces si alguien quiere recibirlo para leerlo con anterioridad a la sesión del seminario, nos puede escribir a la dirección del seminario, que es seminario csr@colef.mx. seminario csr@colef.mx, para que les enviemos entonces con antelación el documento, que quien quiera leerlo con anticipación pueda hacer. Con sus El micrófono, Gloria, porque si alguien está en línea no nos va a escuchar. Si quieres, toma este. perdón, nada más. Ya tenemos una lista de contactos a quienes a través del seminario se les está informando continuamente. Quien guste estar agregado a la lista, pues nos escribe al correo seminariocsr@colef.mx, y la fecha es lunes 9 de junio, y el 17 de junio también habrá otra presentación del doctor Alejandro, no recuerdo su apellido, Alejandro Gutiérrez, quien nos estará presentando su trabajo sobre Alcohólicos Anónimos en el sur de México, es en Bacalar, Quintana Roo. Y bueno, se les mantendrá avisados a través del correo y pues a través también de la difusión del colegio. Gracias. Bueno, pues entonces creo que terminamos por ahora. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Pues yo agradezco también mucho a ustedes, ¿no?, por esta posibilidad, y seguimos platicando. Gracias. Hay cafecito. No sé si en Brasil coleccionen este tipo de...